Ok, bueno, pues ya estamos listos. Entonces vamos a recordar en qué estábamos rápidamente. Habíamos dicho que las sumas superiores y las sumas inferiores eran, bueno, si te tomabas el conjunto de todas las sumas superiores y de todas las sumas inferiores, donde la partición es donde lo que se mueven son las particiones, entonces esos conjuntos están acotados, bueno, de hecho están acotados superiormente e inferiormente, y por lo tanto tienen supremo e ínfimo correspondientemente. Y espérenme un segundo, ya, ok. Entonces, estábamos hablando de estos conjuntos, de este y de este, tienen supremo e ínfimo correspondientemente, y entonces podemos definir, bueno, definimos el supremo de las sumas inferiores como la integral inferior y el ínfimo de las sumas superiores como la integral superior, ¿no? Y la observación era que si estas dos cosas, la integral superior y la integral inferior, siempre existen, siempre son números, y no solo eso, uno domina al otro, es decir, la integral, y aquí no lo puse, nadie me dijo nada, pero esto aquí debería de decir que la integral superior domina siempre a la integral inferior. Creo que ahora sí está bien. Y bueno, definimos que una función es integrable. Bueno, primero, una función acotada, siempre tenemos que pedir esto de que sea acotada para que todo lo que definimos tenga sentido. Y entonces ahora sí decimos que una función acotada es integrable en el intervalo AB si se cumple que la integral superior y la integral inferior son exactamente la misma cosa. Son el mismo número, ¿eh? Y entonces en ese caso decimos que la función es integrable y ese numerito le llamamos la integral de f en el intervalo AB, ¿no? Eso es lo que estábamos discutiendo en ese momento, ayer, perdón, y ahora sí, lo que habría que ver rápidamente en este momento es, bueno, si alguien me da una definición, entonces lo primero que yo debería preguntarme es, ¿habrá funciones integrables? ¿Será que todas las funciones acotadas son integrables? Son preguntas muy generales a las cuales queremos darle respuesta el día de hoy. Pero antes de empezar, quisiera enfatizar una cosa rápido. Cuando alguien te pregunta acerca de la integral de una función, lo que te está preguntando es un número, ¿eh? O sea, te está preguntando es un número y lo que tú tienes que responder, si alguien te pregunta la integral, pues lo que tienes que responder es igual a un número. ¿Cuál número? Pues quién sabe, depende de la función, de si es integrable o no, pero la respuesta a esa pregunta, a cuál es la integral, es siempre un número real. ¿Estamos todos hasta ahí, jóvenes? Sí, Todo bien, bro. ¿Sí? Y entonces, pues yo les preguntaría, como qué funciones se imaginan que son integrables y como qué funciones se imaginan que no son integrables. Y entonces voy a esperar a que me digan algo. las rectas pueden ser funciones integrables, ¿no? Y las continuas, dice Maciel en el chat. Pues sí, ambas. Cual que sea su primer ejemplo. A ver, voy a ponerlo aquí, ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la función más fácil que se puedan imaginar? La constante. La constante. Y entonces yo creo que las constantes, bueno, son funciones acotadas y yo creo que integrables, ¿no? Y entonces, si alguien te pregunta cuál es la integral, bueno, no sé, consideremos una función del intervalo AB a los reales y que tenga como regla de correspondencia una constante, ¿no? O sea, es un número real. Y si alguien te pregunta por la integral de AB de F, pues ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer en este momento que no tienes tantas herramientas? Puede hacerse de forma como si fuera un rectángulo o un cuadrado, el área debajo de nuestra función, porque como es una constante, es una cosa muy bonita que va en línea recta y no hay necesidad de partir el intervalo. Pues sí hay necesidad, perdón, pero bueno, Sí, nada más para
nada más para fijar ideas, pues vamos a hacer el dibujito como siempre. Ahí está el intervalo AB. La función constante, pues en este caso no sé cuál es, porque solo dijeron que era C. Voy a pensar que C está por arriba, podría estar abajo del eje de las X. En realidad no es tan importante el dibujo en este caso, porque el eje es que si hace falta hacer todo el trabajo, nada más hace falta decir, bueno, creo que lo que nos querían decir era que esto, pues, es un rectángulo, esta figura que está pintada ahí, y como que podríamos hasta decir cuál es el área de ese rectángulo, ¿no? Es el área de base, que en este caso sería B menos A, y la altura es C, y entonces uno dice, pues el área de ese rectángulo es B menos A por C. Pero eso no es la integral, eso es el área del rectángulo. La integral es otra cosa. ¿Qué es la integral? Es el límite. Perdón, no te entendí, Max. Yo iba a decir que es el límite de las sumas superiores e inferiores. Es el supremo de las sumas superiores, pero no es el supremo de las sumas inferiores, ínfimo de las sumas superiores. Y bueno, solo es eso. Si esos dos son iguales, entonces ya puedes decir que es eso. A ver, bueno, nada más para retomar la discusión. Si alguien te pregunta esto, en este momento, como dije, no tienes muchas herramientas de dónde agarrarte, solo tienes la definición que está acá arriba. Entonces, ¿tú qué tendrías que hacer si alguien te pregunta si esa función es integrable? Pues lo que tendrías que hacer es calcular esta otra, y luego checar si efectivamente son iguales. Y si todo eso pasa, entonces decir, pues este número va a ser la integral de esa función. Y entonces, ¿qué hacer toda la chamba? Pues no hay de otra, aunque creo que alguien nos quería decir que nos podíamos ahorrar la chamba, no nos la podemos ahorrar. Si te preguntan por esa integral en este momento, pues tienes que hacer todo. ¿Eso qué significa? A ver, lo voy a poner aquí, ¿no? Pues te tienes que tomar una partición del intervalo AB, ¿no? O sea, P, lo puse mal, es una partición del intervalo AB. Y luego tendrías que calcular esta suma superior, esta suma inferior, y después tendrías que argumentar cuál es el supremo, cuál es el ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores y sumas inferiores correspondientes. Luego tendrías que checar que, bueno, ya que sacas el supremo, y el ínfimo, tendrías que checar que esos dos números son iguales. Y si todo eso pasa, entonces ya puedes decir, la integral es ese número. Y entonces, pues ni modo, hay que hacerlo, ¿va? Y entonces uno diría, a ver, pues cómo empieza, cómo tendría que hacer esta prueba, ¿no? Y bueno, entonces dices, pues te tomas una partición. Y entonces vamos a calcular la suma superior y la suma inferior de esa partición, ¿no? Entonces, acuérdese usted que por definición esto es la suma, bueno, la partición, para empezar, pues tiene algunos puntos, ¿no? Que se llaman x0, x1, hasta xk, ¿no? Y entonces uno diría, pues esta suma inferior, por ejemplo, es la suma desde que i es igual con 1 hasta acá, de lo que nosotros llamamos mi minúscula por xi menos xi menos 1. No nomás escribiendo la definición, no estoy haciendo nada muy espectacular. Y la otra, la superior, es la suma de lo que llamamos nosotros mi mayúscula por xi menos xi menos 1, ¿no? Y entonces uno diría, pues para calcular las sumas inferiores, primero me tienes que decir cuánto valen las mi mayúsculas y minúsculas, ¿no? Y entonces para cada i desde 1 hasta acá, habría que decir quién es este mi y quién es este mi, ¿no? Y entonces voy a recordar quiénes son esos. Este era el supremo de los valores de la función, de tal manera que x estaba en el intervalo de xi menos 1 hasta xi, y el otro era el mínimo de las funciones, de los valores de la función, perdón, con x en xi menos 1, xi. Nomás estoy escribiendo las definiciones.
Y ahora sí, para este caso particular, tienen que decirme quién es este supremo y quién es este ínfimo. Y entonces yo les pregunto, ¿quién es ese supremo y quién es ese ínfimo en este caso particular? En Sí, ambos casos es C, ¿no? En ambos casos es C, ¿no? Y si uno lo piensa tantito, pues dice, sí, claramente es C, ¿no? Porque ¿qué valores puede tomar la función? Solo toma el valor C. No importa quién sea X, aquí solo aparece el valor. Entonces, de hecho, estos conjuntos solo tienen un punto, ¿no? Ambos tienen solamente el punto C. Y si calculas el supremo, perdón, de un conjunto que solo tiene un punto, pues tenemos ese punto. Y de igual manera, si calculas el ínfimo de un conjunto que solo tiene un punto, pues ese ínfimo es el punto, ¿no? Y entonces, en este caso, ambos C. Y entonces uno puede decir, bueno, y entonces, ¿qué pasa con lo de abajo, no? ¿Qué pasa con sumas ahora que ya sabemos quiénes son el MI mayúscula y el MI minúscula? Dices, pues esto en realidad es la suma desde que y es igual con 1 hasta acá, del MI minúscula que ya dije que era C, y aquí me quedaría el XI menos XI menos 1, ¿no? Y la de abajo me quedaría desde que y es igual con 1 hasta acá, y de igual manera me quedaría C, que multiplica a XI por XI menos 1. Y luego uno puede sacar la C, ¿no? Porque acuérdense que la C es una constante que no tiene nada que ver con la cis, entonces podemos factorizarla y lo hacemos en el siguiente paso, y entonces aquí nos queda la suma desde que y es igual con 1 hasta acá de xi menos xi menos 1, y abajo nos queda exactamente lo mismo, ¿no? Ya lo acabé de escribir. Y entonces nada más para terminar, me tienen que decir cuánto es esta suma, y entonces espero su respuesta, que es la misma que esta de acá abajo, por cierto. ¿Cuánto suma eso? B, el segmento B menos A, perdón. Esa es exactamente la longitud del segmento, ¿no? A ver, voy a poner aquí en el dibujo, pues una partición, no sé cuál, alguna, y entonces dices, pues voy a sumar primero la longitud de este primer intervalo, y luego más la longitud del segundo intervalo, y luego más así el tercero, más la longitud, y así te vas, y uno se puede más o menos convencer fácilmente, lo voy a poner aquí como con rojito, voy a encerrar estas en rojito, ese valor, como nos acaba de decir alguien, ya no sé quién, perdón por no haberme fijado, es solamente B menos A. Esa es una razón por la que es B menos A, no es una razón que hasta se ve como geométricamente. ¿Alguien me puede dar alguna razón más analítica? Según yo se les conoce como sumas telescópicas, ¿no? Estamos sumando xy menos xy menos 1, pero después al siguiente estamos sumando xy menos 1 menos xy menos 2 y se va a la xy menos 1 con esa otra xy menos 1 y así pasa con todos los demás hasta que solo Exacto, a ver, sobrevive b menos a. voy a, voy a escribir lo que nos estás diciendo, ¿no? Empezaríamos con x1 menos x0, y luego más x siguiente sería x2 menos x1. Voy a poner un par nada más y espero que todo el mundo se dé cuenta. X3 menos X2, bla, 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 bla. Y así aquí terminaríamos en XK. Voy a poner K menos 2 menos XK más menos 1. Y el último sería XK menos X menos XK menos 1. Creo que así quedaría la suma. Y lo que nos estaba diciendo Gael, creo que era, que es esto, es una suma. Sus maestros de la primaria, no sé, a lo mejor los de cálculo 1, les dijeron que esto es una suma telescópica, ¿no? Y eso de telescópica es que cuando la expandes, se van eliminando cosas, ¿no? A ver, voy a anotar nada más un par. Por ejemplo, fíjense, va a desaparecer en el siguiente paso, ¿no? Porque aparece aquí con más y en el siguiente con menos. Y luego en el siguiente paso va a desaparecer con y así vas eliminando todos. Se va a ir con y bueno, ya lo dije, se va a ir con Y entonces, al final de cuentas, lo único que sobrevive de esa suma son que marqué ahí,
Y el último, ¿no? A ver, voy a poner un poco más de colorcitos, a ver si no se enojan conmigo. Este se va con este, el que sigue con el que sigue, este se va a ir con uno posterior, bla, bla, bla. Ay, aquí algo estoy haciendo mal y nadie me dijo que estaba mal esto. Aquí estos índices están volteados y nadie me dijo nada. Aquí este debería de ser xk menos 1 y aquí xk k menos 2. Este ya se había ido con alguien más. Este se va con este y entonces al final solo sobreviven el primero con signo menos y el último con signo más, y eso pues en realidad, o sea, aquí que les quedaría, aquí les quedaría xk menos x0, pero eso es b menos a, ¿no? Y entonces ya tenemos dos razones por las que esa suma es b menos a. Y entonces, a ver, antes de decir el resultado, entonces voy a decir un par de cosas que considero que son importantes. Ya tenemos dos razones de por qué esta suma exactamente vale b menos a. La puedes pensar como una suma telescópica, como nos habían dicho antes, uno lo puede interpretar como que vas sumando las longitudes de los subintervalitos y al final obtienes pues la longitud de todo el intervalo, ¿no? Esto lo voy a usar muchas veces y entonces lo primero que quiero preguntarles es si hay alguna duda. Todo el mundo está claro que esa suma es b menos a. Ya para concluir, díganme. Sí, queda claro. Sí, claro. Bueno, y entonces lo que acabamos de probar es que no importa cuál sea la partición, de hecho, si se fijaron, no me importó cuál fuera la partición. Yo sé que la suma superior que la suma inferior es C por B menos A, y también sé que la suma superior es C por B menos A. Y entonces uno dice, bueno, pues ¿qué onda con la integral inferior de esta función? Pues dice, si todas las sumas superiores te dan como resultado C por B menos A, pues en el conjunto de todas las sumas inferiores solo hay un punto otra vez. Y entonces dices, ¿cómo es este de aquí? Es el supremo de ese conjunto. Entonces no sé si lo vean, solo quisiera escribir esto. Este es exactamente C por B menos A. Y la otra, la integral superior desde A a B de la función, también es C por B menos A, ¿no? Porque todas las sumas superiores nos dieron exactamente el mismo número, y entonces el conjunto de todas las sumas superiores solo hay un punto, y si tomo el ínfimo, entonces eso es exactamente a ese mismo punto, y ya acabé, ¿no? Entonces, por lo tanto, ellas son iguales, ¿no? La suma inferior y la suma superior son iguales. Y eso me dice, por definición, que la función es integrable, y no solo eso, me dice que la integral es exactamente C por B menos A, ¿no? Como nos habían dicho antes que podíamos habernos ahorrado toda esta chamba y nomás calcular el área del cuadrado, efectivamente, pues la integral en este caso particular, bueno, si C está por el eje de las X, sí es el área de este cuadrado. ¿Alguna pregunta acerca de lo que acabo de decir, o todo está más o menos claro? Todo claro, gracias. Todo claro. Bueno, y entonces yo sí voy a decir un par de cosas. La primera cosa que tenemos que decir es, a ver, si alguien te pregunta cuánto es una integral, tienes que hacer dos cosas, ¿eh? Probar que la función es integrable y luego calcular la integral, ¿no? En este caso, probamos que la función era integrable y al mismo tiempo dedujimos cuál era la integral, porque lo hicimos por la definición. Pero hay dos chambas, ¿eh? Probar que la función es integrable y luego saber cuál es el valor de la integral. Y bueno, Entonces, ¿no siempre van a salir a la par, profesor? no, porque no, y déjame responderte después, ¿no? Esa Ok. pregunta, ¿sí?
O sea, porque ahorita dices, pues, si lo hago por, a ver, lo mejor sí te voy a responder parcialmente tu pregunta. Este, si lo hago por la definición, automáticamente voy a saber cuál es el valor de la integral. Eso es lo que creo que estás observando un poco. O sea, si lo haces por la definición, sí vas a obtener el valor de la integral. Pero, ¿a poco de veras quieres hacer toda esta chamba siempre? A mí me gustaría ahorrarme esta chamba, ¿no? Oh, Sí, claro, y más con funciones más complejas. exacto, con funciones complicadas esta chamba ya no va a ser tan fácil. Pero sí quiero hacer una observación antes de pasar al siguiente ejemplo, nada más por la discusión de ayer. Por ejemplo, bueno, pero de hecho esto sí es, bueno, lo que hicimos sí es un poquito general porque abarca todas las funciones constantes, ¿no? Voy a hacer un dibujito y voy a decir una observación nada más para que quede más claro lo que comentábamos ayer. Por ejemplo, consideremos la función desde el 0,1 a los reales, f. Ahorita digo cuáles son esas funciones, y del 0 a los reales. Las funciones constantes, digamos la primera, no sé, 5, porque me gusta, y la segunda, que sea la función constante menos 2, porque me gusta, no sé por qué, pero bueno. Y voy a hacer unos dibujitos aquí de las dos funciones constantes. De hecho, si te preguntan, por ejemplo, cuánto es la integral, si te pregunta alguien cuánto es la integral desde 0,1 de la función f y cuánto es la integral desde 0,1 de la función g, ya puedes contestar automáticamente, ¿no? Porque lo que hicimos acá abajo es decir, la función es integrable y no solo eso, tiene integral, hasta puedo decir cuánto es la integral, ¿no? La integral es, lo voy a separar aquí tantito para que me quepa. Por ejemplo, si te preguntan esta primero, dices, pues lo único que tengo que hacer es tomarme el valor de la función, que constante, que en este caso es 5, y multiplicarlo por 1 menos 0, ¿no? Que es la longitud del intervalo que me están preguntando. O sea, esta integral es 5, ¿no? Y la otra integral la podría también hacer fácilmente porque, de acuerdo a lo que dice allá abajo, lo único que tengo que hacer es tomarme el valor de la función, que en este caso es menos 2, y multiplicarlo por la longitud del intervalo, que en este caso es 1, y me quedaría menos 2, ¿no? Entonces, la primera integral es 5 y la segunda integral es menos 2. Y pues, estoy poniendo estos ejemplos, pues, no sé, feos, no sé, 5, vamos a pensar que por ahí está el 5 y vamos a pensar que por aquí está el menos 2. Y entonces, si se fijan, en el primer caso, efectivamente la integral es el área del rectángulo, ¿no? Y en el segundo caso, la integral, pues no es exactamente el área del rectángulo que está acá abajo, pero es menos el área, ¿no? Y entonces, eso es lo que estábamos discutiendo ayer, que la integral sí carga el menos al área, ¿no? O sea, si lo quieres, o sea, acuérdate, no hay áreas negativas, y entonces sería medio feo decir que la integral es el área de este rectángulo, ¿no? Porque te quedaría menos 2, pero sí es menos el área del rectángulo verde. Nada más era un pequeño comentario, ahora que sí tenemos una integral, para que, por esto que nos estábamos discutiendo ayer del signo, que no sé si quedó muy claro o no, pero yo creo que en este ejemplo pues se ve que efectivamente si estás arriba del eje de las X, pues como que sí representa el área, y si estás por debajo, pues es menos el área, ¿no? De la gráfica. Bueno, ese era el segundo comentario. Y antes de pasar a otra cosa, bueno, a otra cosa más complicada, otra cosa más complicada, yo quisiera que sí me dieran un ejemplo de una función que no fuera integrable, ¿no? Porque, bueno, otra vez tenemos la definición y la pregunta natural es, ¿habrá funciones integrables? Sí, sí hay. Las constantes son integrables y hasta podemos calcular su integral. ¿Y habrá funciones acotadas que no son integrables? ¿Se saben algunas, jóvenes? Igual y la que es 1, creo que eran los racionales, y es 0 en los irracionales. Sí, no, esa hasta tiene nombre. Alguien le llama la función de Dirichlet, creo. Yo no me acuerdo cómo se llama. Entonces te voy a hacer caso de dónde a dónde la quieres. O así, o yo escojo. De 0 a 1.
del 0 a 1. Consideremos ahora esta función del 0 a 1 a los reales y creo que la que me estás diciendo es, ay, ¿cuál me gusta a mí? Ya no sé cuál me gusta a mí. ¿Cuál te gusta a ti? ¿Cuál dijiste 0 qué? No me acuerdo, creo que 0 sí es racional y 1 sí es irracional. Bueno, creo que en este caso no hay diferencia. Lo voy a poner así, como nos lo dijo Diego. No sé si esa es la que a mí me gusta, pero pues ya ni modo, ponemos esa, ¿no? Y entonces, esta función, pues bueno, no sé si hasta debería ser un dibujito nada más para ir fijando ideas, pues está solo definida, ay, chin, está solo definida en el 0,1, está solo definida en el 0,1, chin, ajá, y bueno, dije que iba a ser un dibujo, ¿no? Y entonces, ay, pues no sé con qué color pintarla, pero supónganse que por aquí está el 0, que por acá está el 1 para que se vea algo, por acá está el 1 también para que se vea algo, y entonces en todos los irracionales vale 1, ¿no? Entonces va a haber un montón de valores unos allá arriba, no sé si se alcancen a ver, pero pongo como muchos puntitos allá arriba, y también va a haber muchos puntitos abajo, ¿no? Y bueno, no sé, esa es mi figura gráfica de, de mi función. Entonces, que Diego nos decía que esa función no es integrable. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo lo pruebas? ¿O cómo lo dices? ¿O qué haces? Mi sospecha sería porque si tú agarras intervalos bien chiquitos, siempre vas a tener un racional y un irracional. Entonces, nunca vas a conseguir que el supremo y el ínfimo que te tomes en una partición se acerquen. Y aunque no fueran chiquitos, ¿no? No sé. Pero bueno, bueno, a ver, vamos a hacer observaciones, lo que nos acaba de decir Diego, ¿no? Pues uno empezaría tomándose P, una partición del intervalo 0,1 en este caso, ¿no? Porque estamos trabajando ahí. Y digamos que P, pues, es de la forma x0, x1 y así, bla, 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 hasta xk, ¿no? Nada más para ir fijando ideas y ya hice hasta mi dibujito, ya pues pinté los puntos de mi partición. Y entonces, otra vez, como que a uno le podrías decir qué onda con la suma superior de esa función y qué onda con la suma inferior de esa función. Y bueno, las voy a escribir de una vez. Acuérdese usted que esto es la suma de unos mi's minúsculas en este caso por xi menos xi menos 1. Y esto es igual a la suma desde que es igual con 1 hasta acá, en este caso de los mi's por xi menos x menos 1. Y entonces dices, pero para calcular esas, yo debería de primero haber dicho quiénes son el MI minúscula y el MI mayúscula, ¿no? Y entonces recuerdo aquí quiénes son, acuérdese usted que es el supremo de los valores de la función, de tal manera que x está en el intervalo xi menos 1 hasta xi, y el otro, lo puse al revés y nadie me dijo nada. Ya casi acababa yo de escribir todo y nadie me dice nada. Qué triste. Y este es el ínfimo, ¿verdad? Y el otro es el supremo de los valores de la función en xi menos 1, xi. Cerrado, se cierra y ahora sí. Entonces yo les preguntaría, ¿cuánto es esto y cuánto es esto? ¿Cuántos son MI mayúscula y MI minúscula? MI minúscula es 0 y MI mayúscula es 1. ¿Por qué? Porque nuestra función solo está definida en 0 y en 1. Entonces, y bueno, igualmente es como parecido a lo que hicimos con la constante, que cuando tu función solo tiende a ciertos puntos, en este caso 0 y 1, se toman esos como supremos e ínfimos. Bueno, sí, casi. Yo creo que dijiste casi todo lo que tenías que decir. Nada más déjame ponerlo acá, ¿no? A ver, habría que te faltó decir una cosita, pero la voy a decir yo. Lo primero que habría que observar es que cuando tú estás en o sea, una cosa que se probó en cálculo 1, espero, es que si tú tienes un intervalo,
Entonces, en ese intervalo hay tanto números racionales como números irracionales, ¿no? Esos la gente luego le suele llamar la densidad de los números racionales y la densidad de los números irracionales. Es decir, entre dos números reales siempre puedo encontrar un racional y entre dos números reales siempre puedo encontrar un irracional. Entonces, la primera observación que habría que hacer es que adentro del intervalo entre xy y xy menos 1, siempre hay puntos racionales. Ay, lo voy a poner mejor así. Siempre hay puntos racionales y de igual manera también hay puntos irracionales, ¿no? Y entonces lo que estoy tratando de decir es que, pues ¿a dónde fue a dar este punto azul? Como era racional, se quedó acá abajo, ¿no? Y el irracional se fue acá arriba, ¿no? Estoy pintando sus imágenes también. Y entonces dices, bueno, pues a ver, vamos diciendo lo que nos habían dicho ya. Dices, me tengo que fijar en los valores de la función en el intervalo xy menos 1, perdón, xy, ¿no? Entonces, fíjate que como sí hay valores racionales ahí, aquí adentro de este conjunto ya hay un 0. Y como la función solo toma dos valores, el 0 y el 1, pues el 0 es el más chiquito y por lo tanto es el ínfimo. Como ya hay un 0, pues ya puedo decir que el ínfimo es 0, ¿no? Y de igual manera, cuando calculas este supremo, dices, a ver, ¿qué onda con este conjunto? Pues primero hay que observar que sí hay irracionales en ese intervalo. Y los irracionales van a dar al 1. Entonces, pues ya tengo un 1 adentro del conjunto. Y como la función solo toma valores entre valores 0 y 1, pues el supremo tiene que ser el 1. Y es más o menos lo que nos había dicho Cosette, excepto porque no nos había dicho que siempre había de estos valores. ¿Sí? ¿Todo el mundo claro o no, jóvenes? Todo claro. Bueno, entonces supondré que sí. Y bueno, entonces decimos, pues ya, ¿no? Porque fíjate que esta suma, en realidad, pues aquí tenemos mi es 0, ¿no? Y en m minúscula, y entonces este es xy menos 1, ya lo puse, ni modo. Y esta es la suma desde que y es igual con 1 hasta acá, y aquí iría un 1 que lo voy a poner, aunque está de más, y me quedaría esto, ¿no? Y entonces uno dice, 0 por lo que sea es 0, y entonces la suma de ceros es 0, y entonces la de arriba es 0. Y la de abajo, por lo que dijimos hace rato, es b menos a, ¿no? Sí está bien, no, en este caso ni siquiera es b menos a, en este caso es 1 menos 0, que es 1, ¿no? Sí está bien. Y entonces dices, fíjate, ¿qué acabas de probar? Acabas de probar que no importa quién sea la partición, la suma inferior siempre te da 0 y la suma superior siempre te da 1. Entonces, cuando te fijas en el conjunto de todas las sumas inferiores, el único punto que aparece en ese conjunto es el 0. Y entonces su supremo es 0, ¿no? Y de igual manera, cuando te fijas en el conjunto de todas las sumas superiores, el único número que aparece en ese conjunto es el 1, por lo tanto su ínfimo es 1. O en otras palabras, uno dice, pues fíjate entonces que la integral inferior de 0 a 1 de esa función es, la integral inferior es 0 y la integral superior de ese conjunto, de esa función en el 0, 1 es 1. Y entonces, como 0 es distinto de 1, podemos concluir que f no es integrable. Y entonces, ¿tenía sentido preguntar por la integral? Pues no, porque ni siquiera es integrable. Y eso sería el ejemplo de una función que no es integrable. ¿Va? ¿Cómo ven, jóvenes? Muy bien. Bueno, a ver, les voy a decir nada más para molestar a Cosette. ¿Y cuánto es la integral de 0 a 1 de x cúbica? Cosette, dinos. Debe de ser de 0 a 1 de x cúbica. Pues tenemos que checar la integral superior y la inferior, ¿no? No, ayúdenle, por favor, que no nos ponga a checar la integral superior y inferior. ¿Cuánto es esa integral, jóvenes? Un cuarto.
Un cuarto, ¿por qué? Porque la antiderivada, bueno, ajá, la antiderivada es x cuarta sobre 4 y ya reemplazando en 1 y en 0, pues nos Va, queda los maestros va, vamos a hacerle caso. Nuestros maestros de la primaria nos dijeron, tómate una antiderivada, ¿no? Que en este caso sería x cuarta entre 4, creo, sí, está bien. Y entonces dices, tomas una antiderivada y luego evalúa entre 0 y 1, ¿no? Y luego dices, pues evalúas en 1, te queda un cuarto, y evalúas en 0, te queda 0, y eso es un cuarto. Y eso todo eso está chido, ¿no? Pues ahora sí les voy a empezar a hablar. ¿Qué se usa ahí? ¿Qué estamos usando? Pero dice Canek, no sé. Dice Canek que estamos usando el teorema fundamental del cálculo y no sabemos el teorema fundamental del cálculo. Chino. ¿Qué? ¿Qué será el teorema fundamental del cálculo? Pero bueno, de hecho, eso está chido si supiéramos el teorema fundamental del cálculo, que no sabemos. Pero una cuestión bueno, voy a decir algo antes de hablar del teorema fundamental del cálculo. Si te preguntaran en este momento cuál es esa integral, sí tendrías que hacer lo que dice Cosette, ¿no? Tendrías que haber dicho, a ver, pues calcula todas las sumas superiores y luego calcúlale su ínfimo. Y luego calcula todas las sumas inferiores y calcula su supremo. Luego, ya que hayas hecho todo eso, fíjate si son iguales. Y si son iguales, pues la función es integrable y su integral es ese número. Que si hiciéramos toda esa chamba, sí nos daría un cuarto. Y no se preocupen, ahorita van a decir, pero ¿a poco alguien quiere hacer esa chamba? No se preocupen, ustedes la van a hacer, ¿eh? De hecho, esto lo van a hacer pronto. Es su tarea. No, ni siquiera lo van a hacer de tarea. Seguro le voy a encargar a uno de sus ayudantes que se los haga con la definición, o sea, con haciendo Profe, toda la chamba. Dime. ahí la única, bueno, ya dijo que es de tarea, pero la única ventaja que tendríamos es que sabemos que la función es creciente, ¿no? Entonces los ínfimos y supremos en la partición estarían en f de los bordes, no sé si me expliqué. Sí, de hecho, exactamente esa es una buena idea cuando haces ese procedimiento. Como la función es creciente, puedes decir exactamente quién es el ínfimo y quién es el supremo sin mucho problema. Y de hecho, otra observación es que no solo son ínfimos y supremos, son máximos y mínimos en este caso. Pero bueno, o sea, hay que hacerlo, si hay que hacer eso que me acabas de decir, que es una buena idea. Ustedes lo van a hacer, yo no lo voy a hacer porque me da flojera. No es cierto, no es porque me dé flojera. No lo voy a hacer por educativo que ustedes lo hagan. Yo podría hacerlo sin ningún problema, pero yo ya lo he hecho muchas veces y creo que es mejor que ustedes lo hagan. Pero bueno, todo mi punto va porque hace rato Cosette nos decía que si no, cuando probábamos que algo era integrable, automáticamente obteníamos la integral. Y sí, si lo haces por la definición y pruebas por la definición que una función es integrable, automáticamente vas a saber cuánto es la integral. Pero no vamos a andar probando que todas las funciones son integrables una por una, ¿no? Sería como una cosa que primero llevaría mucho tiempo y que no sé si sería tan útil. A lo mejor nos gustaría en este momento, que es lo siguiente que vamos a hacer, nos gustaría tener criterios para garantizar que una función es integrable sin irse a la definición, ¿no? O sea, criterios que puedan ser más fáciles de usar o que puedan usarse para una gran cantidad de funciones. A ver, por ejemplo, voy a decir un ejemplo. Si alguien te preguntara al final de este curso cuánto es la integral de x cúbica, tu respuesta debería de ser la siguiente, la voy a resumir. X cúbica es una función integrable porque es continua. Y entonces, como es continua, puedo usar el teorema fundamental del cálculo para calcular esta integral, porque ya sé que es integrable, y el teorema fundamental del cálculo me garantiza que esto es un cuarto. ¿Ya vieron? Esa respuesta se podría escribir hasta en 2 renglones. Sin embargo, si lo haces por la definición, que es su tarea, van a darse cuenta que
probar que esta función es integrable y que su integral es 1/4, pues es una cosa más complicada, o sea, mucho más complicada que decir las dos frases que acabo yo de decir hace ratito. ¿Se entiende cuál es la filosofía? Entonces, lo que quieres, ya sabes qué significa que una función integrable formalmente, porque yo supongo que sus maestros de la primaria no les habían dicho qué significaba que una función fuera integrable formalmente, aunque seguro muchos de ustedes hasta saben integrar, no sé si ya sabían qué significaba que una función fuera integrable. Pues esta es la definición. Por supuesto, hay funciones a los que, o sea, va a haber casos en los que les voy a pedir que apliquen la definición, pues nomás para ver si se la saben, y va a haber casos en que les voy a pedir que apliquen otras cosas que son más fáciles que la definición. En primaria no integrábamos, dice Elizabeth. ¿Cómo que no? Yo creo que sí integraba. Es muy fácil integrar, ya vimos esa parte. Bueno, y entonces nos gustaría tener criterios para decidir si una función es integrable o no, ¿no? Decidirlo fácilmente, pues, o sea, no tener que irnos hasta la definición para checar que una función es integrable o no. Y entonces, ¿como qué les dicen? Elizabeth ya nos dijo que en la primaria no integraban, pero ¿como qué les decían sus maestros acerca de las integrales? ¿Cómo qué funciones sí son integrables, jóvenes? Díganme. Que también ya lo dije yo, ¿eh? Pues las continuas. Sí, ¿no? Las continuas. De hecho, las continuas son decentes, se portan bien, tienen gráficas bonitas, y entonces uno sospecharía casi inmediatamente que son integrables, ¿no? Y de hecho, para probar que son integrables, lo que queremos es usar, bueno, queremos usar dos cosas. Una ya la vimos, que es que es que o sea, quiero que en este momento recuerden dos cosas. Una es la continuidad uniforme de una función. Espero que todo el mundo recuerde eso. Y la otra cosa es que, bueno, a mí por lo regular, bueno, cuando yo veo la definición de que una función sea integrable, o sea, cuando uno ve la definición y dices, ching, pues es que está feo, ¿no? Tienes que, bueno, ahí está la definición, pero empieza desde acá, ¿no? Tienes que tomar un conjunto de todas las sumas inferiores y superiores, calcular ínfimos y supremos, y luego ya checar si esos dos son iguales. Eso suena como un poco engorroso. Y entonces, antes de probar que las funciones son continuas, quisiéramos probar el siguiente teorema. A ver, voy a enunciarlo y creo que a ver si nos da tiempo de hacer algo antes de irnos al sándwich, pero no creo, no sé. Entonces dices, a ver, sea f una función que va del intervalo a b a los reales, acotada, por supuesto, siempre todas nuestras funciones van a ser acotadas. Entonces, las siguientes son equivalentes. Equivalentes. A ver, las voy a escribir aquí. Uno dice que f es integrable. 2 dice que para toda epsilon mayor que 0, tú puedes encontrar una partición del intervalo AB, de tal manera que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior de esa partición es menor que epsilon. Y la tercera dice, existe, ¿cómo lo pongo eso? Lo voy a poner con letras. Existe un único número real. Número real. Chin, pues le voy a poner así, espero que nadie se moleste conmigo. Y de tal manera que para toda partición del intervalo AB, se tiene que la suma inferior de f con respecto a p es menor o igual que i, y este es menor o igual que la suma superior de f con respecto a p. Ahora voy a decir un par de cosas acerca de este teorema antes de decir cualquier cosa de la prueba.
Las cosas que quiero decir es, acuérdense que cuando uno tiene unos teoremas de este estilo, cuando dices las siguientes afirmaciones son equivalentes, es porque una es la definición, que f es integrable, y las otras son condiciones equivalentes perdón, son condiciones equivalentes a la definición y regularmente son más fáciles que la definición. Bueno, regularmente, no siempre, pero en este caso sí, son más fáciles que la definición. Y bueno, tenemos opciones para checar que una función es integrable y no solo quedarnos con la opción de la definición, ¿se entiende? O sea, sí son estos teoremas de las siguientes son equivalentes porque te dan opciones para que cheques, pues cualquiera de las opciones te sirve para checar que una función es integrable, ¿no? En este caso particular, fíjense que cuando uno habla de integrabilidad, tiene que checar sumas superiores y sumas inferiores de todas las particiones y luego calcular ínfimos y supremos, y checar que todo que todo salga bien. Y la 2 es particularmente útil porque fíjense que aquí solo habla de una partición, solo hay una, o sea, solo tienes que checar para una. Bueno, claro, lo tienes que checar para toda epsilon, tiene también sus desventajas, pero aquí no hay que hablar de muchas particiones, solo hay que encontrar una que cumpla esto, ¿no? Y la otra cosa que quería yo comentar acerca de este teorema es que, bueno, acerca de la 3, es que aquí habla de un número real que yo llamé I. Este número real del que habla 3, de hecho le llamo a I porque este valor, o sea, en el caso de que tú puedas probar que hay un único número real que le pasa esto, este es exactamente el valor de la integral. O sea, no solo vas a checar que la función es integrable, sino además, si puedes encontrar ese I, este va a ser el valor de la integral. Esas son las tres cosas que yo quería decir en este momento. Y bueno, no sé qué hacer. ¿Ustedes creen que sea un buen momento para irnos al sándwich? Yo creo que sí, ¿no? Aunque sea portada. Bueno, Vania nos decía que las monótonas son integrables, y sí, sí es cierto, las monótonas también son integrables, perdón por no haberlo leído antes. Cosette nos decía en el chat que aunque sea redundante, tiene que ser acotada, ¿no? ¿Redundante cómo? Las monótonas tienen que ser acotadas, o sea, porque hay monótonas que no son acotadas. Y entonces, no solo tienes que pedirle monótonas, sino de entrada tienes que pedirles que sean acotadas. No sé si eso contesta la pregunta de Cosette, que fue hace mucho tiempo. Y todos dicen que sí nos vamos al sándwich. Las monótonas no tendrían por qué ser acotadas, hay monótonas que no son acotadas, pero para que tenga sentido, o sea, si tú quieres hablar de integral, la única forma en que tiene sentido esa pregunta es para funciones acotadas. Si estás fuera de las funciones acotadas, no puedes hablar de integral, no en el sentido clásico. Luego hablamos de otras cosas que se llaman integrales impropias, pero eso ya es otro concepto. Si quieres hablar de integral en el sentido clásico, tu función tiene que ser acotada porque si no, ni siquiera tiene sentido la pregunta de será integrable. Bueno, ya me voy. Entonces ya no dije a qué hora regresamos, jóvenes. Chin, qué triste. ¿Les parece a las 2, a las 3:05? ¿A las 15:05 les parece? ¿Sí? Va, ya lo estoy poniendo en el chat. 15:05 regresamos.